Bienvenidas y bienvenidos a nuestro curso Conocimiento Pedagógico del Contenido en Mundo Natural. Esta presentación es parte de una fase preliminar del curso, una fase en la cual espero ustedes puedan iniciar su preparación para comenzar a desarrollar y abordar los distintos aspectos del CPC. En cierta manera, por supuesto, también es una fase preliminar que responde al contexto general, social y de salud que estamos viviendo. De manera que quiero, a través de esta presentación, hacerles una invitación, por una parte, a conocer de manera muy general la organización y la orientación de este curso y su relación al mismo tiempo con los otros cursos de CPC que muchos de ustedes están cursando durante este semestre en cada una de las áreas disciplinares de la carrera. Y por otra parte, es una invitación a realizar las primeras actividades para dar pie al desarrollo del conocimiento pedagógico del contenido que cada una de ustedes, de alguna forma ya ha conformado y por supuesto continuará desarrollando, continuará complejizando en el ejercicio de su docencia. Estas primeras actividades son relativamente breves, y espero que sean significativas y que a ustedes les sirvan para avanzar de manera autónoma en esta fase preliminar. La presentación contiene entonces 5 elementos. Vamos a partir revisando algunas características del curso y de los cursos del CPC en general. Luego vamos a revisar, quiero ofrecerles algunos argumentos acerca de la relevancia de nuestro curso en particular, cómo podemos valorar hasta cierta manera esta experiencia, y para pasar entonces a un primer ejercicio de observación y análisis preliminar de una clase. Específicamente vamos a analizar un extracto de una clase. Haciendo uso de este ejercicio, en el siguiente paso les voy a pedir que trabajen en torno a una pequeña reflexión, una pregunta en torno a esa observación, que espero puedan elaborar usando un modelo y un ejercicio de argumentación. Finalmente, les voy a proponer, para cerrar esta presentación, una lectura que les recomiendo de todos modos realizar a modo de enriquecer la fundamentación del CPC desde las lecturas o desde los escritos originales que dieron pie, que dieron inicio a este campo de conocimiento y de aprendizaje para la enseñanza. Así es que vamos a hablar de conocimiento pedagógico del contenido del mundo natural. Esta disciplina que fue impulsada por el investigador norteamericano Lee Shulman y de quien por supuesto vamos a conocer con mayor detalle en las clases siguientes, y que nos permite abordar o ampliar nuestro mundo de conocimientos en el ámbito pedagógico. Por ahora nos vamos a centrar en algunas características curriculares y generales del curso, para tener una primera aproximación. ¿Qué es lo que nos indica el programa de la actividad curricular? ¿Cuáles son las líneas de trabajo o los propósitos formativos que están guiándola? Por supuesto, en primer lugar, hay un elemento central que tiene que ver con el diseño e implementación de la docencia en el área de ciencias naturales. En ese sentido, mucho del trabajo que vamos a realizar siempre va a estar orientado a la posibilidad y a la necesidad de diseñar situaciones de enseñanza-aprendizaje, de al mismo tiempo revisarlas y mejorarlas. Para hacer eso, por supuesto, tenemos que contar con habilidades o con el desarrollo de habilidades para analizar y comunicar propuestas o soluciones didácticas que responden a unas necesidades de contexto. El fin último, por supuesto, en línea con todo nuestro perfil de egreso
del plan de estudios es que ustedes se habiliten como futuros profesores y profesoras para conducir procesos de enseñanza y aprendizaje en el área de ciencias. Ahora bien, el curso de CPC en el cual nos encontramos lo podemos considerar una primera parte, porque en el plan de estudio que ustedes están siguiendo, esta formación es complementada con un segundo curso de conocimiento pedagógico del contenido que tendrán que abordar en el semestre siguiente y que por supuesto tiene mucha relación con estos mismos propósitos formativos, pero con énfasis ligeramente diferentes. Vamos a ver justamente que la amplitud, el alcance de los indicadores de aprendizaje asociados al curso son muy ambiciosos. Y eso de alguna manera explica el que en el itinerario formativo haya sido necesario considerar la incorporación de 2 cursos de conocimiento pedagógico del contenido. En esta primera parte, en este curso, al menos vamos a considerar la relevancia del lenguaje escrito y desarrollar habilidades en torno a esta competencia. Al mismo tiempo vamos a aprovechar nuestra oportunidad de enseñar ciencias mediante el uso de recursos digitales y tecnologías, algo que probablemente se facilita o se resulta más pertinente en el contexto de teleeducación. En cualquier caso, cada vez que estemos abordando distintos aspectos del diseño didáctico, va a ser siempre importante tener presente cuáles son los modelos o las teorías científicas que están vinculadas o que están a la base de los supuestos que utilizamos para organizar el aprendizaje, para organizar la enseñanza. Y en general, nuestra expectativa es que este proceso o este trabajo no solo esté basado en conocimientos personales, sino que estén especialmente vinculados, estén especialmente integrados y complementados por la opinión de sus pares, en este caso de sus colegas, profesores y profesoras en formación. Pero en el futuro, por supuesto, esto será una competencia que esperamos se exprese en el trabajo profesional, con los colegas docentes con los cuales ustedes trabajen. Otros indicadores de aprendizaje que también son parte de este curso y que están asociados al trasfondo, diríamos, curricular y metodológico de la enseñanza, tienen justamente que ver con nuestro dominio del currículo nacional y cómo somos capaces de relacionar el currículo con diversas estrategias de enseñanza, que es un aspecto central o uno de los aspectos centrales que nos va a ocupar justamente durante el avance y el desarrollo del curso de conocimiento pedagógico del contenido. Vamos a, por una parte, aproximarnos al conocimiento de diversas estrategias o metodologías para la enseñanza y el aprendizaje y al mismo tiempo las vamos a incorporar en nuestros diseños didácticos. Desde ese punto de vista, cuando hacemos el ejercicio de pensar o de imaginar la docencia, tenemos que partir de un contexto, de una situación concreta y por lo tanto de una serie de variables que caracterizan el desempeño de nuestros estudiantes, la forma en que ellos se relacionan y sus propias características personales y afectivas. Por lo tanto, vamos a tratar de no dejar de lado justamente estos aspectos contextuales que son parte del problema pedagógico, del problema de resolver una situación didáctica. En este marco vamos a intentar aproximarnos o por lo menos a reconocer las posibilidades de educación que surgen en contextos informales y en contextos no formales, de manera de complementar el trabajo escolar. Y una herramienta central que al mismo tiempo resulta una competencia clave a desarrollar es nuestra capacidad para analizar prácticas pedagógicas. Por una parte, analizar prácticas pedagógicas de otras personas, de otros docentes,
y al mismo tiempo aprovechar esa habilidad para mirar la propia práctica. De manera histórica podemos decir que el curso de CPC, los cursos de CPC han girado o se han complementado con con la interacción de estos ejes curriculares. Inicialmente el curso de CPC era un curso que se desarrollaba exclusivamente en el contexto universitario abordando estos tres ejes: currículo, planificación y diseño didáctico. Nuestro desafío es realizar un trabajo integrado de estos elementos y no necesariamente abordarlos de manera insular o de manera parcializada. Sin embargo, desde hace algunos años, la relevancia que tiene la formación práctica y la necesidad de anticipar la formación práctica de los estudiantes de pedagogía llevó a incorporar o a complementar el curso con un eje justamente asociado a una práctica inicial o práctica intermedia que se daba en el contexto escolar. De manera que el curso de CPC se conformó mediante la integración ya no solo de estos tres ejes que podríamos considerar eh, más bien conceptuales, sino también en su relación con un eje de práctica. Por supuesto, en el escenario actual en el que nos encontramos, esta condición de una práctica intermedia en contexto escolar está completamente eh, cuestionada, en el sentido de que resulta poco factible realizar. Esa es la razón por la cual probablemente vamos a abordar la dimensión de la práctica con instrumentos y con estrategias alternativas. Parte de esas definiciones respecto de cómo se implementa y cómo se organiza el curso de CPC no depende exclusivamente del profesor de esta asignatura. Dado que ustedes en su plan de estudios tienen un conjunto de cursos de CPC de cada una de las áreas, entonces en la carrera actualmente hay un gran número de profesores que estamos compartiendo este tipo de actividad curricular en cada una de las áreas disciplinares. Desde hace algunos años hemos pensado que la mejor forma de abordar justamente los cursos de CPC es desde una coordinación a nivel de carrera que llevó a la conformación de un consejo de profesores de CPC, que justamente está integrado por todos los profesores de todas las secciones de los cursos de CPC de todas las áreas. En total, en general, somos del orden de 9 a 12 profesores de estos cursos, que conformamos el Consejo de Profesores de CPC. Y en conjunto entonces adoptamos decisiones en relación a la implementación de cada una de nuestras secciones, pensando en que son actividades curriculares que tienen focos compartidos, que tienen propósitos comunes y que de alguna manera también comparten un núcleo teórico común. Y en ese sentido también nos parece relevante consensuar instrumentos, consensuar metodologías, y consensuar algunas decisiones también administrativas o más bien instrumentales. Desde ese punto de vista es que la decisión acerca de la forma en que se va a realizar o que se va a implementar la práctica temprana o la práctica intermedia que estaba asociada a este curso es una decisión que vamos a adoptar a nivel de Consejo de Profesores de CPC. Y les anticipo que es una decisión que está en proceso de revisión y de la cual podremos tener conocimiento certero en el breve plazo. Así es que les quiero presentar esta visión panorámica del itinerario del curso, considerándola, por supuesto, de manera provisional, justamente porque aún está sujeta a algunas definiciones que el Consejo de Profesores tiene que adoptar. En esta gráfica lo que vemos es un itinerario simplificado establecido en semanas. Aquí estamos en la semana 1. Estamos en lo que llamamos fase preliminar, justamente para una manera de aproximarnos y de prepararnos al desarrollo del CPC. A partir de la siguiente semana
vamos a iniciar la primera unidad del curso, que justamente es una introducción al conocimiento pedagógico del contenido. Vamos a realizar una introducción a través de algunas lecturas, pero fundamentalmente a través de algunas actividades. A continuación, aproximadamente a la semana 6, vamos a dar paso a la segunda unidad del curso, la cual está centrada en el conocimiento, en el dominio de modelos y estrategias para la enseñanza y aprendizaje de ciencias naturales. Y apenas demos inicio a esa unidad, en el itinerario original ustedes estaban en condiciones de avanzar justamente en la semana 7 a realizar el periodo de práctica intermedia. Originalmente o tradicionalmente esta práctica intermedia correspondía a un proceso de observación no participante que se realizaba en las escuelas durante 2 semanas. Como les digo, este diseño, esta forma de implementación de la práctica durante este semestre está en revisión y probablemente vamos a tener que implementar una modalidad alternativa. No obstante, el sentido y el espacio de esta práctica intermedia, espero yo, se mantenga y juegue un rol semejante al que jugaba la que tradicionalmente realizaba. Alrededor de la semana 12 vamos a dar paso a la tercera y última unidad del curso, que intenta justamente comenzar a integrar varios de los elementos que se revisaron previamente, desde el currículo hasta el diseño de unidades didácticas o de unidades para la enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales. Por supuesto, el curso va a finalizar con una actividad integrativa, con una evaluación integrativa final, cuyo diseño también es parte hoy en día de los temas o aspectos a discutir a nivel del Consejo de Profesores de CPC. Esta evaluación integrativa final va a cerrar un proceso de evaluación que al menos tendría 3 o 4 componentes que están aquí señalados. De nuevo, insisto en que consideren estas definiciones de manera preliminar. Todavía todo está sujeto a revisión, pero al menos deberíamos considerar un par de ejercicios, por una parte positivos, en el sentido de que ustedes demuestren habilidades comunicativas asociadas a su dominio del CPC, y por otra parte, simulaciones prácticas o didácticas de uso y de dominio de estrategias para la enseñanza. Una actividad tradicional del curso de CPC ha sido un ejercicio de escritura que adoptaba la forma de un ensayo y que probablemente se va a mantener como parte de la estructura de evaluación del curso, aunque todavía está en revisión el formato que esta actividad pueda tener o que este instrumento pueda adoptar. Y también, finalmente, un ejercicio de adaptación didáctico, que no es otra cosa que un ejercicio de diseño didáctico acotado al contexto de una clase. Insisto, para que lo volvamos a discutir cuando hayan mejores y más claras definiciones, tanto los instrumentos como sus respectivas ponderaciones las tenemos que volver a revisar apenas el Consejo de Profesores de CPC adopte las definiciones que tiene que adoptar en relación a la práctica, en relación a la evaluación integrativa, en relación a la evaluación colegiada que realizábamos de alguno de estos instrumentos. Una evaluación colegiada significa que varios profesores del Consejo de Profesores evaluábamos un mismo trabajo, compartíamos criterios de evaluación para revisar entre varios un mismo instrumento. Dadas estas características generales, entonces podemos pasar a mencionar algunos argumentos muy sencillos que quiero proponerles para valorar esta experiencia del CPC en mundo natural. ¿Cuánto vale este curso? Podemos preguntarnos. Y en primer lugar, un argumento concreto y diríamos explícito es su valor en términos de tiempo. Ustedes saben que las actividades curriculares tienen una definición
de tiempo asociada, que en este caso se expresa en el número de créditos asociados a la actividad curricular. Nuestro curso tiene predeterminados 6 créditos llamados SCT. Este valor del crédito está estandarizado a nivel incluso internacional. Un crédito tiene un valor de 30 horas semestrales. Esto quiere decir que por cada crédito asociado al curso, entonces se espera, se presupone, por supuesto esto es un supuesto teórico en principio, que los estudiantes necesitan destinar 30 horas al semestre a esa actividad curricular. En nuestro caso se trata de 6 créditos, por lo tanto podemos pensar en 180 horas al semestre. Estimando un cronograma de alrededor de 15 semanas en las cuales vamos a estar avanzando en el curso de CPC, esto entonces supone que el curso vale aproximadamente 12 horas de trabajo semanal, incluyendo tanto las clases, digamos en este caso los contactos sincrónicos, como el trabajo que ustedes pueden realizar de manera autónoma. Esto es interesante porque nos da una medida, por supuesto puede ser arbitraria, y por supuesto para algunos puede ser implausible y para otros puede ser completamente factible. Es un estándar que nos permite definir o decidir cuál es la carga de trabajo que el curso requiere o demanda. Por supuesto, no todos los estudiantes lo pueden responder de la misma forma. Algunos van a requerir mucho menos tiempo, otros un poco más de tiempo. El supuesto es que estas 12 horas pueden corresponder a un promedio aproximado del tiempo de dedicación necesitado para desarrollar esta actividad curricular. Yo prefiero verlo desde el punto de vista de la oportunidad, es decir, estamos en un proceso de formación en el cual por supuesto, me he inscrito voluntariamente y me he comprometido a desarrollar de la mejor forma posible. Y en este diseño hay 12 horas a la semana que durante las próximas 15 semanas espero poder destinar al desarrollo del CPC de manera exclusiva. Es un tiempo especialmente destinado a pensar, a reflexionar y a desarrollar el conocimiento pedagógico del contenido en ciencias naturales. En ese sentido, es posible que estas 12 horas, así predefinidas, no las volvamos a tener nunca más. Y por eso lo veo como una oportunidad. Destinémosles el tiempo que podamos y desarrollemos lo mejor posible entonces nuestro conocimiento pedagógico del contenido, pensando que es una oportunidad cuidada o privilegiada para poder hacerlo. Un segundo argumento para valorar este curso, una idea que el propio Schulman nos plantea. En su frase, aquellos que entienden, enseñan. Fíjense que hay un gran desafío en el aprendizaje, en el desarrollo del CPC. Justamente lo que Schulman propone o permite construir a partir de sus ideas seminales es un aspecto del conocimiento o de las competencias docentes que lo singularicen, que lo especializan y que además le imponen en cierta manera un alto estándar. Aquellos que entienden realmente un contenido, una materia, un área disciplinar, están en condiciones de enseñar. Por lo tanto, el desafío para enseñar primero es entender. Y este tipo de comprensión a partir del cual se inicia la enseñanza o se inicia la docencia es una comprensión muy profunda porque no es una comprensión técnica experta como la del científico en el caso de ciencias naturales. Es una comprensión distinta, una comprensión probablemente más profunda, pero al mismo tiempo más simple, que nos permite justamente adaptar, modificar, diversificar la forma en que esa comprensión se puede transmitir, se puede comunicar y por lo tanto se puede enseñar. Así es que el desafío mayor aquí es, en el caso de ciencias naturales,
aproximarse a la enseñanza de la disciplina desde, en primer lugar, desde un primer paso de comprensión de esa disciplina. Por supuesto, es una comprensión que no es exclusivamente dependiente de los conceptos científicos. Es una comprensión que se complementa con nuestra propia visión de la situación educativa, del contexto educacional, de las necesidades pedagógicas de los estudiantes, de sus características en cuanto a aprendices, entre otras variables. Y un tercer argumento para valorar este curso es en la misma línea de constituir un área de conocimiento específica de la docencia, es que nos permite un acercamiento a la profesión docente. Tanto el área de desarrollo, que es el CPC, como el curso mismo, esperamos sirva como una experiencia de aproximación más concreta y más efectiva al ejercicio docente, a la profesión docente. ¿Qué es lo que caracteriza en este caso al cuerpo docente en cuanto cuerpo profesional? Por supuesto, una serie de características y de valores. Hay una función social que el cuerpo de profesores desempeña. Hay un espacio, un contexto, unas condiciones de trabajo específicas que lo caracterizan. Se trata de un grupo de personas o de trabajadores que está altamente especializado en sus respectivas áreas y en sus respectivos niveles de enseñanza. Hay un prestigio profesional asociado al rol que los profesores desempeñamos. Y ese prestigio puede ser mayor o menor dependiendo del contexto en el cual nos encontremos. De ahí entonces que se dé una oportunidad o un espacio para el ejercicio de la colegialidad, es decir, el desarrollo del espacio profesional en conjunto con otros colegas, reconociendo, por supuesto, un espacio de autonomía de ese colegio profesional, en este caso, el grupo de profesores que adopta definiciones o adopta decisiones desde su especificidad, desde su conocimiento profesional específico. Este es un espacio todavía en formación, en desarrollo, en construcción, en el caso de los profesores. Y por lo tanto, desde el desarrollo de un conocimiento específico como es el CPC, podemos aportar justamente a la especificidad y a la expertise de nuestra colegialidad y por lo tanto a fundamentar y a fundar un trabajo autónomo. Autónomo no en el sentido de individual, sino autónomo en el sentido de que como profesores y como profesoras adoptar decisiones fundadas en la experiencia y en el conocimiento técnico profesional, específicamente docente, específicamente pedagógico. Eso, por supuesto, bajo el supuesto de que hay un cuerpo de conocimientos especializados y que se expresa en la labor docente. El valor del CPC es justamente ofrecerse o proponerse como uno de esos conocimientos especializados que hacen del profesor un profesor. Espero que estos tres argumentos vistos en conjuntos, aplicados a la realidad de cada uno de ustedes, puedan hacerle sentido para valorar justamente la experiencia de desarrollo del CPC, no digamos de aprendizaje acerca del CPC. Yo no espero que en este curso vayamos aprendiendo acerca de algo. Lo que esperamos es que cada uno de ustedes como profesoras y como profesores logren avanzar en el desarrollo de su propio conocimiento pedagógico del contenido en el caso de ciencias naturales. ¿Cómo vamos a partir? ¿Cómo podemos iniciar nuestra preparación para el curso de CPC? Lo vamos a hacer con una actividad muy breve y espero que hasta cierto punto también concreta, en el sentido de que se trata de un ejercicio práctico de observación.
En este contexto lo vamos a hacer a través de la observación y el análisis de un video de clase, de un extracto de una clase. Les voy a proponer una pregunta para centrar nuestra mirada, nuestra atención en torno al fenómeno y les voy a proponer además una manera para reflexionar o para desarrollar una respuesta a esa pregunta. Así es que este taller inicial vamos a considerarlo, por supuesto, formativo. Es una aproximación preliminar para prepararnos para el curso. Vamos a observar el registro parcial de una clase de ciencias naturales que fue originalmente pensada para tercero básico y que está centrada en el concepto de clasificación. En realidad, el extracto de la clase dura 10 minutos. Tomen nota en esta observación, hagan el ejercicio de anotar lo que observan, las expresiones, las acciones, las estrategias, los posibles recursos que la profesora utiliza durante la clase e incluso un juicio sobre su efectividad. Hagan el ejercicio de manera sencilla, es decir, ustedes mientras están observando el video toman apuntes, toman notas y luego las pueden ordenar o sistematizar si les parece pertinente. Es una especie de notas de trabajo de campo que ustedes van a realizar. Al finalizar el video les voy a presentar una pregunta y que les pido que respondan siguiendo una estructura argumentativa. Yo les voy a señalar en breve cuál es esa estructura. Vamos a usar este modelo. Es un modelo que proviene de Toulmin, quien lo propuso como una forma de estructurar y de analizar argumentos. Es una estructura especialmente presente en el lenguaje científico y especialmente entonces en el desarrollo del conocimiento científico, y por eso la vamos a tener presente en nuestro curso. Eventualmente en alguna de las actividades o de los instrumentos de escritura que yo les pida realizar, va a ser importante que tengan presente esta estructura argumentativa. ¿Qué es lo que contiene un argumento como el que les pido que desarrollen? Contiene tres aspectos, tres elementos. Una afirmación que uno hace, que el hablante hace, que en principio es una afirmación discutible. Es decir, alguien podría decirnos, pero ¿por qué lo dices? O estás equivocado, no estoy de acuerdo contigo. Afirmamos una idea en este primer momento. Dependiendo de la forma en que desarrollemos el argumento, esta afirmación discutible adopta distintos nombres en la escritura formal, académica. Podemos estar planteando una hipótesis que vamos a poner a prueba, o podemos estar defendiendo una tesis con algunos antecedentes, o podemos estar enunciando una conclusión después de haber analizado los antecedentes. O podremos decir, se trata de la consecuencia de otros elementos que ya hemos revisado. Cualquiera sea el nombre que le demos a esta idea que escribimos acá, juega el mismo papel y se trata de la misma, del mismo tipo de enunciado, es decir, una afirmación discutible. En general, cuando yo estoy dispuesto a hacer una afirmación que sea discutible, entonces tengo que tener capacidad de darle un fundamento, de darle base a mi afirmación. Y entonces tengo que recurrir a datos o evidencia que avalen lo que digo. En general, estos datos o evidencia son elementos observables o medibles que me permiten decir, yo me baso en tal antecedente. Dado que he visto que ocurren tales cosas, entonces afirmo lo que afirmo. Entonces, este segundo elemento es la evidencia. Pero aún así, muchas veces no es suficiente con plantear los datos o la evidencia, porque siempre nuestra contraparte o el público nos puede decir, pero ¿cómo se relacionan esos datos que tú mencionas con lo que acabas de afirmar? Y entonces, cuando respondemos a esa pregunta, tenemos que hacer un razonamiento, elaborar una justificación. En general, un argumento con estos tres elementos puede ser un texto muy extenso o puede ser un párrafo muy breve. La estructura argumentativa no tiene que ver con la extensión, tiene que ver con la presencia de estos tres elementos.
una afirmación discutible que estoy en condiciones de sostener sobre la observación de ciertos datos y que puedo además justificar mediante un razonamiento. Bueno, veamos en breve de qué manera podemos abordar el ejercicio. Por supuesto, en primer lugar, les pido que partan haciendo la observación de estos 10 minutos. Ustedes van a mirar el registro de la clase. No tenemos que pensar en si es una buena o una mala clase. No se trata de hacer un juicio acerca de la calidad de la docencia de la profesora. Lo que nos interesa aquí es observar lo que ocurre. Por eso es una observación no participante. Por eso también los invito y las invito a tomar nota de lo que está ocurriendo, de lo que la profesora dice, de lo que los estudiantes hacen, de la forma en que se comportan, del tipo de recurso, de material, de organización, de metodología, lo que ustedes en este minuto sean capaces de reconocer. Es un ejercicio para comenzar a afinar la mirada en torno al CPC. Después de estos 10 minutos de observación, les planteo esta siguiente pregunta para responderla mediante el ejercicio de argumentación. Con eso pasamos a la parte 4 de esta presentación. Nuevamente tenemos este modelo. La pregunta en torno a la observación que acaban de realizar es: ¿qué decisiones creen ustedes que la profesora tomó y por qué? En relación con la clase observada, ¿qué decisión crees que la profesora tomó y por qué? Decisiones, por supuesto, asociadas a esa clase. Decisiones que pudieron ser previas, antes de la clase, decisiones que pueden ser o que pueden ocurrir durante la clase. No las sabemos, no lo sabemos, porque la profesora no lo explicita. Pero a partir de la observación podemos inferir, podemos imaginar qué decisiones pudo haber adoptado la profesora antes de la clase, qué decisiones está adoptando, está tomando la profesora en el transcurso de la clase, por qué adopta o toma esas decisiones. Respondan a estas preguntas, entonces, haciendo uso de esta estructura. Dice, evidentemente, esta forma considérenla un preformato. Evidentemente, la profesora decidió, entre otras cosas, entonces ustedes escriban ahí su afirmación. ¿Qué fue lo que decidió la profesora? ¿Qué posibilidades tiene de decidir? ¿Por qué afirmo lo que afirmo? Ya que se puede observar que hay ciertos datos o evidencias que se pueden reconocer en la observación. Y esto, o lo anterior, se puede afirmar porque hay un razonamiento o una justificación que me permite decirlo. Les pongo un ejemplo. Evidentemente la profesora decidió, entre otras cosas, que en la clase los estudiantes tuvieran oportunidad de desarrollar un trabajo colaborativo. Esta es una afirmación discutible. Alguien podría decir, ¿estás seguro? ¿De verdad la profesora pensó en trabajo colaborativo? ¿Y estás seguro de que los estudiantes desarrollan un trabajo colaborativo? ¿Cómo lo puedes asegurar? ¿En qué te basas? Entonces, el argumento tendría que continuar diciendo, ya que se puede observar que, ¿qué es lo que se puede observar? Bueno, algo observable o medible en la clase es que los estudiantes están organizados en grupos pequeños y se les ve dialogar en la búsqueda de respuestas. Ese elemento del argumento lo consideramos la evidencia. A ver, pero ¿estás seguro cómo se relacionan estos datos con tu afirmación? Porque una cosa es que los estudiantes trabajen en grupo, otra cosa es que hablemos de trabajo colaborativo, son cosas distintas. Bueno, el argumento continúa. Lo anterior se puede afirmar porque el trabajo colaborativo es una estrategia para el aprendizaje en la que los estudiantes trabajan en grupos. Mediante ese razonamiento yo justifico lo que acabo de decir. Por supuesto, un argumento es algo que se ofrece en un diálogo o en una discusión y por lo tanto la discusión podría continuar. Nuestro interlocutor podría contraargumentar o podría rebatir cualquiera de los elementos que nosotros hemos dicho. Y entonces nosotros tendríamos que continuar defendiendo el punto de vista que hemos adoptado.
pero yo les pido que ustedes respondan entonces a la pregunta elaborando un argumento, es decir, escribiendo estos 3 elementos. Evidentemente la profesora decidió, ¿qué cosa creen ustedes? Ya que se puede observar qué es lo que observaron para poder decir que tomó esa decisión. Y lo anterior se puede afirmar porque, según ustedes, lo que ustedes dicen se relaciona con los datos de cierta forma. Hagan este ejercicio, partan con la observación de la clase y luego respondan estas preguntas haciendo esta estructura argumentativa. En la clase sincrónica que vamos a tener, vamos a partir justamente revisando nuestra experiencia de observación no participante y vamos a discutir en torno a las decisiones que la profesora adopta, que ustedes creen que adopta, y la base que utiliza para tomar esa decisión. La base de conocimiento o de datos que se utilizan para identificar esas decisiones. Finalmente entonces vamos a concluir, quiero concluir planteándoles una lectura que les recomiendo realizar. Es una lectura fundacional del conocimiento pedagógico del contenido. Este autor, Lee Schulman, reflexionó en torno justamente al desarrollo del conocimiento profesional docente. Uno de los diagnósticos de Schulman es que no había mucho estudio o mucho conocimiento acerca de los ámbitos de conocimiento del profesor desde el punto de vista disciplinar, desde el punto de vista específico. En general, el trabajo de investigación en torno a las competencias docentes, en el momento en que él reflexiona en torno a estos aspectos, estaban abordados desde un punto de vista general, del profesor en general, pero sin especificidades desde el punto de vista disciplinar. Cuando hablo de disciplina en este caso estoy pensando justamente en ciencias naturales, o en lenguaje, o en matemática, o en ciencias sociales, o en educación física, o en tecnología, etc. Así es que este texto, que está afortunadamente traducido, es muy recomendado justamente para tener una primera visión de cuál era el diagnóstico y la perspectiva que Schulman propone en ese momento, el año 1986, y a partir del cual comienza entonces a desarrollarse esta área de trabajo, esta área de desarrollo en la formación inicial docente, que es el conocimiento pedagógico del contenido. Si ustedes hacen clic en este título, en el título celeste, se van a encontrar con un enlace que los lleva al texto de Schulman. Así es que les propongo revisarlo para que podamos tener una discusión informada ya desde nuestras primeras clases en torno a este tópico. Estaremos en contacto.